sus expectativas, ¿no? O la gran mayoría. Y de lo contrario, pues dentro de las áreas de mejora que todo producto, que todo insumo concluido o producto de datos puede ofertar, ustedes tengan a bien tenerlo bien identificado y poder desarrollarlo de manera computarizada o de manera empresarialmente consumible. Estoy tratando de subir mi archivo, entonces por esa razón es que estoy siendo a lo mejor un poquito lenta, pero ya estoy en eso. Y la razón por la que era importante que ustedes entraran en tema es por la que obviamente la continuidad de los contenidos, ¿no? Iniciando como que ya sabemos que es un dato, sin embargo no está por demás que lo estemos reiterando porque pues es es como ya les decía, ¿no? Para el dentista su materia prima pues es el diente, ¿no? Para el veterinario pues su materia prima pues son los animalitos y para el científico de datos pues son, valga la redundancia, pues todos los datos. Entonces ya entendiendo el tránsito de lo que es un dato de manera virginal, por decirles algo, hasta lo que se puede lograr con todo ese cúmulo de datos bien estructurados, bien organizados, bien esquematizados o bien aprovechados, pues ahora estamos entrando o vamos a entrar en materia a la parte de dónde vienen esos datos, a qué se refiere esa fuente, es decir, el punto de origen, de extracción de todo mi materia prima. ¿Sí me explico? Y por esa razón es que vamos a hablar precisamente de este ejercicio de las fuentes de datos. Y les voy a compartir pantalla donde me gustaría que ustedes me confirmen en cuanto la estén viendo. Bueno, pues ahora se quiso abrir así, entonces pues ahora la abrimos así, en el editor de presentaciones. Pestaña, fuente de datos, compartir. Me reduce mucho el zoom, entonces ¿sí están viendo mi pantalla? Está cargando. Se quedó cargando, profesora. Ah. Ya abrió. Y ahora sí ya. ¿Están viendo toda la pantalla con la primera diapositiva o están viendo la organización de las diapositivas al lado izquierdo? Nada más Es la dice portada unidad de 3. la 3. Ok, bueno, como les decía, en esta diapositiva, pues es de ahí de lo que les comentaba, ¿no? Vamos a arrancar viendo a qué se refiere esto de la fuente de datos. Retomando, como les decía, ¿qué entendemos por dato? ¿Me puede ayudar alguien a hacer lectura del texto o de la información que está aquí? ¿Puedo leer yo? Por favor. Dice, definición de dato. Cifra, letra o palabra que se suministra a la computadora como entrada y la máquina almacena en un determinado formato.
Un dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc., de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Ok, gracias, Aranza. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda con esta parte de la definición que hemos venido manejando? Con respecto a que todo aquel valor que se represente a través de una cifra, de una letra, de una palabra, es considerado un dato, ¿no? Que se le proporciona o que se le ingresa a la computadora para que la máquina lo procese, ya sea nada más para destinarle un lugar de alojamiento, un espacio de memoria para que esté ahí contenido, o bien para que lleve a cabo una serie de indicaciones que también se le ingresan a través de instrucciones a la propia computadora para que se le dé el tratamiento o el formato que nosotros decidamos o nos convenga realizar, ¿no? Pueden ser de tipo cualitativo, de tipo cuantitativo, como ya lo habíamos hablado, que se representa a través de simbologías, en donde uno hace referencia a la numerología o a las matemáticas, simbólicamente hablando, y lo cualitativo es todo aquello que habla de situaciones Sí, ya meramente viste. descriptivas o sensibles, ¿no? Que no son más allá de lo descriptivo Mira, o que no Lillita, pueden ¿está ser bien? contabilizadas, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. No, profesora. Entonces, continuando con esta parte de los ejercicios, de entender los datos, recordemos que estos mismos representan un fragmento de alguna cantidad, de alguna medida, una descripción o representan una palabra, que se agrupan o son clasificados de una determinada manera para generar información, toda vez que nosotros ya le hayamos dado toda la provisto a la computadora toda esta serie de conjunto de datos, ¿sí? Sin hablar de que cómo se les organizó, sin hablar de cuál es la finalidad con la que estamos metiendo los datos o inclusive que ya cuando los estamos ingresando estamos dándole el orden y el sentido con el que queremos que se trabajen, ¿sí? O se muestren. Por ejemplo, cuando estamos nosotros ingresando un texto para un correo, pues ya tenemos una serie de estructura, ¿no? En donde sabemos que las primeras, el primer bloque de parámetros a llenar, pues es la dirección de correo a quien le vamos a mandar, el asunto del correo, si es con copia, si no es con copia, si es copia oculta, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta serie de datos sí cuentan ya con una cierta clasificación de tipología de datos con los que estamos trabajando, ¿sí? A diferencia de un texto libre en donde nosotros hacemos una nota de nuestras materias, ¿no? De nuestra clase de ciencia de datos o de algorítmica, y nosotros tenemos la libertad de ir organizando la información o vaciándola en donde nosotros queramos, dependiendo si queremos darle una estructura o no. Pero siempre y cuando nosotros tengamos ya esa inserción de datos a la computadora, pues ya sabemos que en algún momento, para poder ser interpretados o bien entendidos, necesitamos tenerlos o someterlos a una serie de estructuras o de argumentos de valor para que estos datos puedan ser entendidos y revalorados como información. Y de forma general, pues todos estos datos nos sirven para que puedan ser procesados según la intención y la relevancia, como ya les decía. Dependiendo mi finalidad, es como yo voy a decidir y a definir cómo quiero organizarlos. Ahora bien, en forma general, todos los datos nos sirven después de ser procesados, como ya les decía, con la intención y la relevancia, para que la información, que es el conjunto de datos, sea apropiadamente procesada y que nos pueda proveer de dicho mensaje. Ese mensaje es lo que se estima o lo que se considera lo que le da el valor a esos datos, que de manera conjunta se organizan y le dan un significado o nos provee de ese significado o ese sentido por el que fueron procesados. ¿Sí quedó claro hasta aquí esa parte? Sí, profesora. Comentarios, a ver, antes de los comentarios, ¿alguien que me pueda dar un ejemplo de lo que nosotros podríamos hacer como un conjunto de datos y luego a través de la serie de indicaciones nosotros los procesamos y obtenemos una representación, un mensaje
o un valor de esa información. ¿Cualquier tipo de ejemplo? ¿Perdón? ¿Cualquier tipo de ejemplo? Sí, de preferencia Por que tenga ejemplo, que con ver un, con esta parte de la ciencia de datos. Pues pues, quizá por lo que ejemplo, decía que nos dejó. A ver, otra vez, perdón. Tengo a dos participantes. Quien guste me puede ayudar a tomar la palabra y el que seguía. Es que no sabías, no sé que eres Aranza y creo que era David o Daniel, o los Sí, tres. primero mi compañero Daniel. Bueno, era David, pero yo también quiero participar. Va. Primero David, si quiere. ¿Les parece bien que le es- demos la palabra a la compañera Aranza? Luego David y luego Sí, Daniel. ¿Va? sí, Por esta ocasión, chicos. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, compañeros. Podría ser un ejemplo la infografía que nos dejó, que nosotros teníamos datos, bueno, los datos de cierta información y la procesamos, la limpiamos y tratamos como de que fuera lo más simple posible y entendible A su y la, vez, exactamente entendible. Oye, Liz, Sí, sí, y la sigue. transformamos en la infografía para Liz, pues dar la información. Liz, Ok, Liz. efectivamente. La forma en la que nosotros organizamos toda esa serie de datos que de diferentes y de muy diversas fuentes fuimos adquiriendo, fuimos concentrando, pues se hace Liz, una reinterpretación ¿cómo se llamaba lo que me dijiste en la mañana? mental, psicológica, Lo que me dijiste reflexiva de tus y se bases de datos, vacía ¿cómo se llamaba o eso? se reorganiza y se le da una estructura a través ¿Data de una Aquarium? infografía, ¿ok? Sí, gracias Aranza. ¿Seguía David? ¿Data Writing? sí, profesora. Ok, Yo iba a decir más o menos lo mismo, pero de la línea del ¿Writing? tiempo, que de la información que igual nos proporcionó y también de la información que nosotros buscamos, ¿Cuál? las imágenes, hicimos el conjunto de la línea del tiempo, ¿Esta? ya limpiando las fechas, los personajes principales y famosos de la línea del tiempo, y así nosotros estructuramos la línea ya basada en las fechas y en los patrones que se nos pidieron. ok, efectivamente, otro ejemplo del conjunto de datos que cabe mencionar, ¿no? Que este ejercicio del conjunto de datos puede ser ambiguo, dado que el, 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 el abstract de la cita bibliográfica que realizamos, pues ya es bastante, ¿no? Porque imagínense el breve relato de una época o alguna eventualidad histórica de una sola generación de computadoras, ¿no? O bien en cuanto a la historicidad de la ciencia de datos. Entonces, eso ya también fue algo que se procesó con cierta finalidad en cierta área geográfica y que se tuvo a bien otra persona reinterpretarlo, investigarlo, concretarlo, conjuntarlo, contrastarlo para poderlo mostrar ante nosotros como algo ya procesado, como algo ya concreto o un poquito más reducido. ¿Sí me explicó? Sí. Ok, entonces a lo que voy con esto es que todo ese conjunto de datos, como lo veníamos hablando ayer, puede ser reutilizado de acuerdo a esa relevancia con la que nosotros queremos procesarlo o reinterpretarlo, con la finalidad de que no tengamos más que hacer el uso debido y el uso conveniente de esta información a través de lo que nosotros vamos ocupando de todo ese conjunto de datos, ¿cierto? Estoy aquí colocando los ejemplos que nos están dando para que ustedes tengan un poquito más de completitud en cuanto al desahogo del tema y me estoy peleando con la tecnología, entonces ténganme paciencia y mientras tanto pues me gustaría darle la palabra, si no es que a Daniel, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, Bueno, es que hoy, precisamente en la mañana, mi hermano, bueno, trabaja como analista de información y entonces me estaba, bueno, checando lo que es un data wiring o arreglo de datos.
A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Un data qué, perdón? Un data, es que data wrangling, un lago de datos, pues él le dice. Y entonces, y lo que él me estaba comentando es de que él estaba como manipulando una base de datos en la que tiene, digamos así, un conjunto de datos en el que de una base está haciendo un tipo de macro y de esa macro saca, dependiendo ya de la programación que ya configuró dentro de la subminería de- estaba utilizando creo que un tipo de programa, pero el hecho es de que con este arreglo de datos, lo que él estaba haciendo era crear una fuente en el que a partir de esa fuente los datos que le arrojara son datos específicos en el que a partir de esa manipulación saca la información o más bien los datos precisos para crear su propio informe. Y bueno, lo relacioné con lo que nos está pidiendo ahorita en este momento. Efectivamente, o sea, es el ciclo de procesamiento o lo que pudiéramos decir, ¿no? Como un ciclo de vida de un dato. ¿En qué momento lo recupero como primer momento y como último momento cómo fue tratado y procesado o cómo lo estoy manifestando como un informe, como una organización de una consulta, un almacenamiento que cumple con ciertas características, ¿no? Que es una de las grandes noblezas que nos proveen las bases de datos. Y sí, efectivamente, lo que es rescatable de todos aquellos ejemplos que ustedes puedan imaginarse y que seguramente tendrán mucho que ver, es que todo ese conjunto de datos es recabado de diferentes fuentes, de diferentes vías y a través de diferentes medios. Sin embargo, para el fin nuestro, que es el análisis de todo ese conjunto de datos, habrá que hacerlos uniformes o estandarizar el manejo de los mismos, ¿sí? A través de diferentes medios, métodos o sistemas de control y transformación de los mismos, ¿sí? Y es a través de ello que se les asigna ese valor o se les determina la significación o la relevancia de ese tratamiento, ¿no? ¿Para qué? Pues para que veamos una reinterpretación de un mismo conjunto de datos. Un ejemplo más puede ser el que nosotros estamos haciendo una tabla en Excel, estamos vaciando los gustos y las preferencias de aquí, de todos los presentes en cuanto a las películas o a la música que nos gusta o al color preferido, ¿no? Así como que hablando de un ejemplo bastante básico, en el que vamos a tener muchísimas formas de apreciar la música, las artes, el color, ¿no? Y de ahí vamos a tener todo un conjunto de datos del que vamos a poder hacer muchas interpretaciones a través de un gráfico, a través de un informe, a través de un producto que se concluye, que por mayoría de votos se decide que va a ser de cierta tonalidad, con ciertas características. Si me explico, es recabar todo ese conjunto de datos y darles ese significado. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Entonces, tenemos que no quiere hacer caso. Siguiente. Nosotros también tenemos bien identificado o debemos tener claridad en cuanto a de todas esas fuentes de datos, cuáles son los orígenes de los que podemos estar obteniendo todos esos datos. Miren, me arrastró los ejemplos. Entonces, déjenme quitarlos porque si no nos permite hacerlo visible. Ok. Todos estos tipos de datos, llámense internos, externos, nosotros los obtenemos de dichas fuentes, ¿no? Esas fuentes pueden ser, como lo ven aquí, o que como tal, como primer ejemplo, como primer tipo de fuente, pues las fuentes internas, ¿no? Que son las que se representan o las que se obtienen de los departamentos, de los empleados dentro de la misma organización o de los proveedores que están en estrecho comunicación o interrelación para compartir
recursos que a su vez pues, se vuelven datos, ¿no? Facturas, productos con características que habrá que vaciar en nuestros sistemas de control, gestión de calidad y que van a significar datos, ¿no? Como descriptivos, como financieros. Como les decía, de la misma empresa y que generan toda la información disponible dentro de la misma, derivada de las actividades, de las funciones complementarias de la propia empresa y desde que los datos puedan ser contables, cartas hacia clientes, facturas, listas de pedidos, proveedores, informes, vendedores, transacciones, ventas, etcétera, etcétera. Todo puede ser factor de información o datos para procesar cierta información, ¿sí? Estos regularmente dentro de las empresas de manera interna se almacenan o se organizan a través de bases de datos de manera muy local y muy funcional para las necesidades de la empresa. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. No. Otro tipo de fuentes que obviamente tiene que ver con lo contrario son todas aquellas que son organismos, empresas, el Internet mismo, que nos ayudan a generar toda clase de información o que complementan nuestras actividades y la funcionalidad en el tratamiento de la información o los datos con los que de manera interna se trabaja. Por esa razón es que se puede generar toda clase de información, datos consensuales, estadísticas institucionales, estudios de gobierno, competidores, o sea, el análisis mismo de esas actividades que nos lleva a ser más abarcativos, más, más productivos en cuanto al desempeño del servicio con el que se trabaja en la empresa, ¿no? Publicaciones periodísticas, libros, como ya lo decíamos, internet, o los mismos datos digitales, todo navegado o manejado a través de entornos virtuales o externos, ¿no? A la empresa, entendiendo como empresa a ese conjunto de elementos o componentes que interactúan entre sí, que me refiero a un sistema, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Creo que sí. Sí, por Ok, vamos. Un segundito, de favor. Listo. Ahora bien, continuando con el tema, nosotros tenemos otro tipo de fuentes de datos o todos aquellos datos que suman significado hacia lo que es el Big Data. En cuanto al Big Data, pues tienen ese tipo de fuentes, pueden ser el GitHub, fuentes de datos como plataformas Amazon, Facebook, Twitter, los datos de mercadeo con el que se maneja de manera interna el Google, no lo que nosotros buscamos, ¿no? No hacia los consumidores finales, sino al comportamiento de lo que están de estos consumidores finales, intermedios, en cuanto a esos entornos virtuales y que para nuestra organización pueden ser útiles para poder hacer una mejor comprensión de estos mismos datos, ¿no? Otra fuente de datos, el Google Book, el Gapminder y el UN Data, ¿sí? Entendido por GitHub a la comunidad de administración de versiones y control de versiones, ¿no? Que nos ofrece el dataset por diferentes temáticas y la distribución geográfica que comparten y descargan libremente. Este GitHub es muy utilizado, como les decía, como administrador y gestor de versiones que se van desarrollando de manera cronológica y programada en el desarrollo de software o el desarrollo de funciones digitales
en una organización, a través de que se desarrolle un proyecto, un programador hace un módulo, otro programador hace otro, y en conjunto van viendo si funciona o no funciona y se va registrando todo este tipo de versiones que se van desarrollando, ¿no? Desde las plataformas Amazon, Facebook y Twitter, pues nos ayuda a descargar datos masivos que se vinculan a la teledetección, el clima, el mailing, los censos, la música, y en Facebook, pues a través de sus aplicativos podemos dar salida a datos de tipo social y que desde el entorno Facebook, como se está considerando una red social de muy alta trascendencia, pues nos provee y nos favorece ese tipo de análisis u obtención de fuente de datos, ¿no? Del entorno mismo de la aplicación. En cuanto a Twitter, desde esta aplicación se pueden realizar análisis y búsquedas de información, ¿no? Dentro de la red con alguna temática o un tópico muy en específico y que es útil al caso, ¿no? A nuestra cuestión digna de análisis para decidir, para prever, para previsualizar, es muy útil. Por el alto grado de accesibilidad y de usuarios que maneja, ¿sale? En el caso de Google para mercadeo, así como para books, Ngrams, nos es funcional como fuente de datos porque maneja información meramente actualizada de todo ese mercadeo, de todo ese análisis de comportamiento de mercados que se tiene prácticamente de la mano, ¿no? Y todos los días pues se genera una gran cantidad de información mercadológica. En cuanto a la información de books, pues nos ayuda a proveer de información de textos analizados sobre colecciones de libros, los más utilizados, los más recomendados, los más buscados, ¿no? Como un recurso adicional de difusión o de mercadeo, ¿sí? En el caso de GPMinder, nos ayuda para administrar y utilizar tablas vinculadas a datos económicos, sociales, ambientales a nivel mundial. Entonces, pues esto nos ayuda a hacer un macroanálisis en diferentes puntos geográficos para diferentes beneficios, llámese económicos o sociales. Y en el caso de la fuente de datos de tipo UNData que suma mucha relevancia para Big Data, pues puede ser como probable procesador de tratamiento de información de datos estadísticos a nivel mundial y que con esa gran infinidad de organismos vuelca información, ¿no? O que nos arroja información como una lanzadera de principales portales estadísticos, que ustedes saben que por eso estudian ciencia de datos enfocado a las matemáticas computacionales o computarizadas, para que a través de análisis estadísticos, que eso sí corre por su cuenta 100%, el mundo puede obtener datos o información de corte social, ambientalista, político, demográfico, sanitario, en el caso muy puntual de lo que ahorita estamos hablando, ¿no? Y de una manera muy acercada a los puntos, a los datos más robustos, pero bien calculados, ¿sí? Estadísticamente hablando. Entonces, por esas razones que es tan importante estar al pendiente de lo que es la administración de los datos en cuanto a sus etapas de procesamiento, las versiones con las que se manejan, cómo es que lo están operando y lo están utilizando en la realidad todas aquellas redes sociales o todos esos sistemas de administración y control de comportamiento de trending topics, de fake news, de todo ese consumo de datos, ¿no? Por esas razones que se dice muy enfáticamente que el nuevo petróleo, pues no es meramente los combustibles o los combustibles fósiles, ¿no? Sino los datos en sí, por toda esa gran posibilidad de utilización o resignificación con lo que decíamos, ¿no? De las revelaciones que nos provee haciendo uso de todas estas fuentes. ¿Dudas hasta aquí? Yo, profesora. Bueno, estábamos hablando de Big Data, pero como en un plano para el mercado, ¿no?
Pero pues realmente creo que se ocupan, pues, o estas son las más importantes, porque puedo pensar yo que, no sé, tal vez para el mercado de medicina, por decirlo así, para un nuevo producto, no sé, para la piel o no sé, es un ejemplo, la piel, pues necesitas también enfocarte en bases de datos como de un centro médico o de pruebas generadas igual en instituciones privadas o centros de salud que se enfocan solamente para sacar pues esos mismos datos, ¿no? Exactamente. Sin embargo, con la fuerza que tiene tan potencialmente incalculable en el Google, tú sabes que todo este ejercicio retomando tu ejemplo, ¿no? De la medicina, todo se basa, por ejemplo, en que de manera interna, como ya lo decíamos, las fuentes internas tienen sus sistemas de control de información y esas pues las pueden gestionar entre empresas. Sin embargo, el consumismo, que es para lo que el Big Data puede tener un gran impacto, es el análisis del comportamiento, ¿no? De las grandes masas tan ingentes de control de datos. Entonces, en esas grandes masas de control de datos se puede visualizar qué tan frecuente es la búsqueda de un medicamento en específico, dado un fenómeno masivo. Cuáles son los que más se buscan, cuáles son los que más se recomiendan, cuáles son los que más se consumen y obviamente se hace una interpretación del comportamiento de las masas para poder tomar mejores decisiones en cuanto a que si sí está funcionando mi producto, si está bien posicionada mi empresa en la indexación de los sitios más buscados, más y mejores recomendados. ¿Sí me explico? A eso va esta cita o esta alusión, en este caso como fuente de datos, el Big Data. ¿Sí me expliqué? Sí, sí. Profesora, Ok. tengo una Daniel. pregunta. Sí, se Uh-huh. podría pensar, es que no quiero pero bueno, se lo voy a plantear a ver si, si se puede. Me refiero a que si, no sé, si los fenómenos culturales o las ideologías hoy en día se podrían tomar como una fuente de datos. Bueno, dentro de, ahora sí si lo estructuramos, digamos que hoy en día, mm, que no quiero hacerme un cliché, pero digamos, eh, lo que hay, la posición sobre el aborto o cosas así por ese estilo, se podría como, digamos así, sacar, eh, digamos, un producto sobre eso en fuente de datos. Se podría sacar un producto entendiendo como un producto que la consulta de información, el Sí, desarrollo o de sea, un sitio de sí, asesoría jurídica para casos masivos de feminicidios o a qué te sí, refieres con producto de datos. sí, me referiría más en el tema de que obviamente se tiene toda esa información en el que hay ciertas estructuras sociales en las que obviamente no sé, el feminicidio, ¿no? Por poner un ejemplo. Y se tienen ciertas circunstancias sociales en las que obviamente datos duros nos pueden ayudar a entender por qué pasa ese tipo de situaciones o circunstancias en la sociedad mexicana, ¿no? Y basándose ya en datos objetivos, no en ideologías ni nada de eso, sino que realmente se busque el porqué de ese fenómeno en los datos, digamos, desde un sistema, el nivel socioeconómico, dependiendo de una variable, por el lugar geográfico, la cultura en la cual tanto hombres como mujeres son educados, todo ese tipo de cosas se podría llegar a ser, eh, me referiría, ¿te pueden tomar como fuente de datos eso en general o en su particularidad también? Pues mira, tomado como fuente de datos, pues tendrías que argumentar o fundamentar de dónde estás haciendo Mm. esas obtenciones de datos. Entonces, en tu proyecto sí puede ser como un producto de datos la fundamentación de las vías de extracción de información. ¿Cuáles son todos aquellos sitios de los que los lectores o los navegadores están basando sus criterios,
sus muy particulares formas de reinterpretar la realidad. Y sí puede ser como tal una fuente de datos todo ese tipo de fenomenologías. Finalmente es una situación social que se está presentando y que se está indicando a través de una computadora como a manera de repositorio, a manera de evidenciar un caso crítico en una red social, a manera de soportar o almacenar toda esa serie de evidencias que pues desde nuestro celular inclusive nosotros vamos alojando y que muchas veces con el licenciamiento que la autorización que tú le otorgas a las redes sociales, por ejemplo, ellos pueden hacer uso de esa información, reutilizarla, o sea, manejarla por así convenir a sus intereses en cualquier momento. Entonces, como fuente de datos, sí, todo ese tipo de fenomenologías a través, como les decía, de la comunicación y la conectividad que se establece en Facebook, pues las organizaciones, las grandes empresas, pues colaboran o comparten información con la que hacen, desarrollan estrategias y o toman decisiones. ¿Sí vamos bien hasta aquí? De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Sí quedó claro, Dani? Sí, profesora. Ok. Ok, bueno, continuamos. Chicos, me gustaría recordarles, reiterarles que es muy importante la parte de participación, la parte en la que ustedes aportan, suman a este tema, a todos los temas, para que de alguna manera esto se haga más enriquecido, más dinámico. A manera de debate se vale que se comenten y se debatan o se refuten esas aportaciones o esos comentarios al respecto, para que no sea yo la que está como casi a manera de monólogo, porque tampoco es la idea. De alguna manera, eso a mí también me ayuda como estrategia de valoración de aprendizaje, es decir, me están entendiendo o nos estamos malentendiendo, ustedes a mí o yo a ustedes, ¿sí? Entonces, no tengan miedo, éntrenle con la participación. No con esto estoy diciendo vamos a tomarlo como a relajo, pero sí para que sepamos que así, de una manera colaborativa, pues construimos un mejor entorno de aprendizaje. ¿Les parece? No, pues sí, yo creo que Está sí. bien. Sí, Sí, porque profesora. es que de repente como que me siento muy sola, ¿no? Entonces, si quieren verlo muy extremadamente, es un factor de evaluación muy elevado en cuanto a lo que se le descarga de valoración. Entonces, aprovechenlo. ¿Va que va? Bueno, continuamos. Sí. Ok, tomando como referencia que casi la mayoría de las cosas, sobre todo en el mundo de las tecnologías, tiene una clasificación, está organizado, está reorganizado, se subclasifica en, los datos pues no son la excepción, ¿no? En donde nosotros podemos tener diferentes tipos de datos, de los cuales pues tenemos los propiamente estructurados y los no estructurados, y algunos que se le llama como una tercera clasificación, semiestructurados. En este momento, pues vamos a hacer mención o entrar a detalle de lo que se refieren a todos aquellos datos estructurados. Es decir, tienen una organización, una estructura, valga la redundancia, muy puntualmente definida, delimitada, ¿sí? En donde estos tienen perfectamente bien cuál es la cantidad de longitud, la extensión, el tipo de formato, el tamaño con el que se van a estar trabajando, ¿sí? Llámese que en este pequeño y breve ejemplo nosotros tenemos una organización a manera de estructura, de tabla o de consulta de base de datos, en donde nosotros podemos ver meramente bien clasificados que en un primer grupo de dato estructurado, pues tenemos una serie o un conjunto de datos de tipo numérico, le siguen una serie de caracteres o de tipos de dato con formato de tipo cadena y que a su vez, bueno, tienen una descripción, ¿no? Que podría ser a lo mejor el color favorito de Paco,
la edad que tiene Paco, la altura o los centímetros que mide Paco, Juan, Andrés, etcétera, etcétera, cuánto pesan y la puntuación, ¿no? Que obtuvieron, no sé, a lo mejor en el gimnasio, al momento en el que estuvieron desarrollando sus rutinas, sus sets de acondicionamiento físico, ¿sí? Pero esto puede ser reinterpretado como que estamos en el sector salud y que tenemos esta serie de pacientes que tienen un color de valoración de emergencia, que obviamente ya se les recabó toda la información de lo que le llaman ¿cómo se le llama? Diagnóstico, ¿no? Ajá, no, antes. Cuando nos pasan a que te tomen el peso, la talla, la temperatura y valoren el nivel de emergencia en el que tú te presentas, ¿no? A ¿Los signos cualquier vitales? hospital o instancia de salud, ¿Los ¿no? signos Y vitales? que ya ven que siempre nos toman qué edad tiene, Son los Sería una signos vitales. valoración, ¿no? Son los signos ándale, vitales. exactamente, los signos vitales. Entonces, si se fijan, estamos haciendo uso de un mismo concentrado de datos, pero desde diferentes perspectivas puede ser asumido de muchas y muy diferentes maneras y diversas interpretaciones se hacen de ellas. Yo ¿Sí? tengo una duda. Ajá. Bueno, es que, bueno, usted dice que puede ser desde cualquier ámbito, pero por ejemplo, en el ámbito de la salud, pues, por ejemplo, el color podría ser desde el triage, desde el color de la emergencia, la edad, como usted dice, los signos vitales, pero no quedaría tanto como el área médica porque la puntuación no sabe, bueno, de acuerdo a los valores que refleja esta base de datos, no sabría con qué reflejarlos. A lo mejor quedaría mejor con lo del, ¿cómo se dice? Con lo del gimnasio, porque no sabría con qué asociarlos. Hasta del nombre al peso a lo mejor sí quedaría para el área médica, pero la puntuación pues se tendría que evaluar, pues, ¿cómo se dice? Alguna enfermedad o alguna prevalencia, pero no, bueno, no le encuentro como que mucha relación. Ok, no es porque la tenga o que sea meta textual de una organización de un hospital, por supuesto que no. Sin embargo, estoy haciendo como un contraste de las múltiples interpretaciones con las que nosotros podemos encontrar o se nos puede presentar un dato estructurado. ¿Sí me explico? En donde esta puntuación inclusive puede ser el control de calidad con el que el tramo interno de control maneja sus parámetros de valoración o de validación. Inclusive pueden poner puntuación y se hable o se refiera al número con el que se cataloga una especialidad a la que se le va a remitir a dicho paciente. O sea, no quiere decir que esto sea exactamente una, una cita médica, ¿no? Un extracto del control médico de primeras valoraciones, ¿no? O primer contacto. Pero sí me estoy refiriendo a que si ustedes se fijan en un dato estructurado, todos los datos se relacionan entre sí y obviamente pues a través de los encabezados o los nombres de los campos o de las entidades, nosotros podemos darle una relación y una interpretación a todo este conjunto de datos. ¿Sí me explico a qué quiero llegar con esta tablita? Y regularmente se realiza a través de bases de datos, ¿sí? Bases de datos que, como ya lo decimos, se relacionan porque todos estos conjuntos de datos de manera, o sea, a través de las tuplas, a través de los registros, tienen una significación, es decir, un dato está relacionado con el siguiente dato desde otra entidad o desde otra tabla. ¿Sí vamos bien, a Nelly? Entonces nosotros le vamos a, bueno, cada persona le puede dar el significado de acuerdo a su área y de acuerdo. Sí, o sea, tú que eres la científica de datos, vas a saber o vas a definir cómo vas a trabajar con estos datos e inclusive de esto se trata el que todo este conjunto de datos que no es, que pudiéramos tenerlos como en una imagen previa, como la que vimos por acá. Pero déjenme la busco y se las muestro. Esta. Es decir, todos esos datos que ustedes vieron en el cuadrito blanco
es todo este conjunto de datos que cuando pasan por las manos de un programador, de un desarrollador o administrador, gestor de bases de datos, nos transfieren o nos transitan la organización y la estructura de todos estos datos que desde acá arriba están solamente conjuntos, conjuntados o de manera aleatoria concentrados, y que a través de ese procesamiento que se les da desde un científico de datos, desde un, como les digo, un gestor, un desarrollador de base de datos, ustedes van a obtener un resultado como el que están viendo en la diapositiva que acabo de quitar. Ahorita me voy para allá. A eso me explico. Esto es lo que quiero que ustedes rescaten o identifiquen como un extracto o un logro de un dato estructurado. Desde lo que vimos ahí como un conjunto aleatorio de datos hasta lograr darle esta estructura. Y con esos mismos datos, de manera aleatoria, nosotros podamos hacer otra nueva representación con los ajustes mínimos, pero en otra situación o en otro escenario. ¿Sí me explico? Y es lo que muchas veces se refiere de manera pragmática, las relaciones y las colaboraciones en cuanto a convenios se refiere que hacen las empresas para reutilizar esa información con el interés y con la relevancia que cada una de las organizaciones requiere, pero obviamente se hace uso o se basa con de las mismas fuentes, de los mismos datos, pero con diferentes interpretaciones. ¿Sí vamos bien? ¿Queda un poco más claro? Sí, queda un poco más claro. Ok. Profesora. Ok, bueno. Continuando con esta información de tipos de datos, perdón, de tipos de datos, tenemos también lo que son los datos no estructurados, mismos que, como les mostraba en la imagen anterior, nosotros tenemos de manera aleatoria relacionados, conjuntados, o que uno me lleva al otro y en conclusión ya me enlazo con otros 20,000, como aquí los vemos en estos grados de conectividad de los que ustedes también van a hacer en lo sucesivo en sus siguientes materias, un análisis más profundo, y que obviamente se refieren a todos esos hilos que enlazan unos datos con respecto a otros, ¿no? Y que pasan a través de las manos de los organizadores, de los administradores, de los desarrolladores, para poderles dar una relación o una organización, pero no quiere decir que cumplan con una estructura bien establecida o bien definida. Es decir, todos estos datos nos pueden dar una organización, o pueden estar conjuntados a través de una estructura interna, pero que no sigue ningún esquema o patrón condicionante de modelo de datos predefinido. ¿Sí? El ejemplo de ello pueden ser datos de tipo texto o no textuales, pero que sí han sido generados desde una máquina o por una persona, y que se pueden almacenar en una base de datos que no son de tipo SQL, por ejemplo, y que directamente están almacenados o asignados en un data lake, entendiendo como los tipos de datos estructurados los que se administran o se gestan a través de administradores de bases de datos, en el caso del SQL como el motor de administración, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un data lake? Dejen que reaccione. Entonces, los no estructurados podrían ser, como lo pone en la imagen, música, fotos o videos. Ajá, música, gráficos en específico, y que obviamente están concentrados, ¿no? En mi carpeta de música, en mi carpeta de imágenes, en mi subcarpeta de imágenes de mi familia, imágenes de mis amigos, imágenes de mis vacaciones. Entonces, no tienen una estructura tal cual, ¿no? O sea, que cumplan con... Perdón, permítanme tantito. Bueno, me espera tantito, estoy en sesión. Pues todavía me falta un buen rato, pero ahí es algo urgente.
Listo, gracias chicos. Ya, déjenme, regreso acá al tema, se me fue. Estamos en que todos estos datos pueden ser de tipo no estructurados y que hacen alusión a que no cumplen con una estructura. Por ejemplo, en el ejemplo anterior en donde veíamos bueno, me regreso. Ya lo están viendo, ¿no? Aquí, en esta. Ahora me voy para allá. Los datos estructurados, en el momento en el que nosotros estamos configurando, estamos diseñando una base de datos, tenemos a bien, entre tantas de las funciones, delimitar la longitud que va a contener mi tabla de tipo color, mi tabla titulada color. Es decir, va a ser de tipo carácter, es decir, no va a aceptar otro tipo de datos más que los de tipo carácter y va a tener una longitud, es decir, un inicio y un final de conteo de caracteres. Y no se puede rebasar o bien no, nos va a generar un conflicto o un error de desbordamiento. Entonces, nosotros cuando hablamos de datos no estructurados, pues podemos tener una similitud de la tipografía de datos con los que nosotros lo estamos organizando, pero no quiere decir que cumplan con esa serie de condicionantes o delimitando puntualmente y celosamente la estructura con la que estamos almacenándolos o bien organizándolos. Al momento en el que nosotros hacemos una consulta, sabremos que queremos a lo mejor buscar datos o registros que se asocien a un bloque de toda esa base de datos, que dijéramos que no son 7, sino son 7000, y en donde solo vamos a extraer una serie de datos que cumplan con las condiciones, ¿no? Que sean, no sé, en caso de que tuviéramos más tablas hacia acá o más información, yo hago una consulta en donde quiero saber la cantidad de hombres que les guste el color amarillo y que estén en una edad del rango de los 15 a los 25, ¿no? Y entonces, como estamos teniendo una organización muy puntual de la información, nosotros podemos dar respuesta a través de una consulta bien delimitada y que obviamente se va a sujetar al cumplimiento de esas condicionantes para que a mí me arroje toda ese informe de los registros que cumplan con todas mis condiciones. Y en el caso de un ejemplo de datos estructurados donde decimos que las canciones están organizadas por género, pero no cumplen con todas esas organizaciones, que tenga cierta cantidad de decibeles, que los codec, que tengan una duración específica en minutos. O sea, esa es la diferencia entre lo que se refiere a un dato estructurado de un no estructurado. ¿Sí me explico un poquito mejor? ¿Quién tenía la duda? Creo que les veo sus caritas como de que no, quede peor. O ya están cansados. Entonces los datos, por lo que puedo entender, entonces los vamos a ir agrupando de acuerdo a la necesidad de cada cliente o de cada organización. Exactamente. De ahí la iniciativa de que como científicos de datos y expertos en el análisis, tú tienes que ser muy minucioso en el entendimiento y comprensión de la necesidad de tu cliente, de tu consumidor, de la demanda de tu jefe, de lo que está pidiendo el director, para que al momento en el que tú presentes una propuesta de solución, llámese programada, llámese gestada a través de una base de datos, el diseño de la misma, el modelado de la misma, esté lo más acercado a la expectativa que tiene tu cliente. Tu cliente puede ser tu propio jefe, o tu cliente puede ser tu director, o puede ser la compañía de empresas de Oxxo que te contrató. ¿Sí me explico? O que contrató los servicios de tu empresa. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí. Ok, vamos bien entonces, continuamos. Como les decía, un
un factor que nos ayude a distinguir o que se puede asociar a los datos no estructurados es que los no estructurados están contenidos o que están contenidos en un data lake, entendiendo como un repositorio que almacena grandes cantidades de información de manera aleatoria, llámese las nubes, ¿no? Por ejemplo, que te dan un espacio con cierta cantidad de capacidad de almacenamiento y que tú administras la manera, en caso de que quieras, y si no, pues nada más de manera sucesiva, pues vas conteniendo o vas ingresando información a ese repositorio, como cuando metemos en la caja de Chucho el Roto, el baúl de Chucho el Roto, una serie de cosas que a lo mejor pudiera ser que nada más las tenemos ahí, pero pues ni nos acordamos de que está, ¿no? Simplemente es un repositorio que almacena grandes cantidades de datos o de información de manera, o de lo que se le llama en bruto, y que nos permite mantenerla ahí hasta que la volvamos a ocupar, sin otra finalidad más que un dispositivo de almacenamiento, en un caso, ¿no?, de que te almacene una gran cantidad de datos, pero pues también puede ser asumida como una USB o cualquier dispositivo de almacenamiento. A diferencia de los data warehouse, que te pueden dar una jerarquía de almacenamiento a través de ficheros o carpetas que tú administras, ¿no? Que de manera plana, pues tú sabes cómo lo vas a organizar, como les decía, ¿no? La carpeta de música, la carpeta de lecturas, ¿no? De libros digitales, la carpeta de materiales a ocupar. Y a su vez, pues nada más lo tenemos jerarquizado por temas, por tópicos que tú defines o que tú destinas que son necesarios y que son afines a tus necesidades para organizar la información que cada uno de esas jerarquías contenga o cada uno de esos ficheros. ¿Sí vamos bien? Por ejemplo, un data lake podría ser, como mencionó la USB, y un data warehouse podría ser, no sé, un Google Drive. Ajá, en el caso de que cumpla con las condiciones en el Google Drive de la jerarquía con la que tú administras o almacenas todos esos ficheros. Podría ser nuestro también así como, por ejemplo, el data lake, por ejemplo, el almacenamiento en tu celular de las imágenes, y en el data warehouse sería como accesar desde Google Fotos, ya que se hayan subido. Sí, o sea, simplemente nada más es tomar o manejar los referentes de la escalabilidad, de la cantidad de información que se almacena y la organización con la que se almacena dicha información o dichos datos. Gracias. También puede ser que el data lake está muy relacionado con el big data. No tanto al momento en el que estamos hablando de que en el data lake no se procesan datos, solamente me sirve como repositorio, y en el big data se manejan una serie muchísima, muy elevada de organización, de interpretación, se apoya de la inteligencia, del machine learning. Entonces toda esa serie de procesos hacen una gran diferencia. Como hacer el comparativo de que en ambos escenarios o en ambos entornos se hace o se tiene la funcionalidad de almacenar, sí, pero hasta ahí. En el data lake no se procesa, simplemente se almacena. Y en el big data se hacen muchísimas más cosas aparte de almacenar, ¿sí? Un ejemplo podría ser como la nube. Ajá, sí, como les decía, las nubes de OneDrive, nube de Google Drive,